Santiago Kovadlov, 2 veces en azul y en la cresta de la ola. El año pasado conflicto del gobierno con el campo, ahora la feroz campaña preelectoral argentina, las 2 veces en la cresta de la ola. Bienvenido Azul en estas condiciones. Sí, tal vez en estas circunstancias la ciudad debiera llamarse gris. Pero lo cierto es que estoy muy feliz de estar acá. Es una ciudad a la que quiero, está muy unida a la historia de nuestro país, representa ella uno de los mejores esfuerzos desplegados a partir del siglo XIX por incorporar la tierra al esfuerzo del trabajo. Y en este momento, ¿cómo usted ve la situación del país, esta campaña preelectoral? ¿Qué pasa el 28 de junio en nuestra Argentina tan convulsionada? Mire, yo creo que el panorama político podría ser considerado relativamente auspicioso si se piensa en que puede llegar a tener lugar una considerable renovación parlamentaria. Eso me parece muy interesante. En un país... Diálogo y consenso. Sí, un país necesitado de institucionalidad como el nuestro no puede menos que entender que un parlamento más matizado en el protagonismo de sus integrantes puede ayudar a lo que tanto necesitamos, que es más democracia, un ejecutivo menos monolítico y menos verticalista, podría llegar a favorecer el desarrollo de propuestas mejor orientadas hacia una convivencia más rica en el país. Yo habitualmente intento mirar la pluralidad de los programas periodísticos. Cuando escucho el oficialismo, escucho una realidad. Escucho la oposición, veo otra realidad. Parece una cuestión de ciencia ficción, realidades paralelas, mundos paralelos. Es una excelente observación. Los discursos suelen ser demagógicos y se basan en la descalificación absoluta del adversario. Si usted toma las consignas de Heller en La Capital, por ejemplo, hicimos mucho, falta mucho, puede ponérselas también a Macri, puede ponérselas a cualquiera que gobierne, hicimos mucho, falta mucho. Todos los que han gobernado han hecho algo, y una de las grandes tareas que tienen por delante los partidos políticos, cuando estén reconstruidos con un criterio menos patológico, es aprender que el adversario también construye. No se puede decir que este es un gobierno apocalípticamente destructivo. Lo que sí corresponde es mostrar en qué aspectos el actual gobierno es un gobierno sin vocación democrática, con un fuerte espíritu hegemonista, caudillesco, orientado esencialmente a prescindir de las instituciones para cumplir sus programas de trabajo. Entonces usted puede discutir las políticas de este gobierno sin dejar de reconocer que en algunos aspectos se ha avanzado, tenemos de pronto una, digamos, enorme posibilidad de reconocer que el cambio en la integración del Poder Judicial ha sido positiva, que creo yo que en algún aspecto se ha desplegado mayores posibilidades de trabajo, pero aun cuando la calidad de ese trabajo para absorber la mano de obra desocupada y atenuar en alguna medida la marginación sea discutible porque no reporta posibilidades de progreso cabal. Al lado de eso se pueden discutir políticas de la oposición que son interesantes, pero como bien dice usted, mientras la necesidad de progresar en política implique tener en la mano la cabeza del adversario, estamos fuera de la democracia. Aparte que se olvidan del para quién, que es lo más importante, el ciudadano argentino, usted, yo, nosotros, todos, que en vez de esclarecernos en una campaña preelectoral nos están confundiendo cada vez más y crispando el ánimo de la sociedad. Porque la dirigencia política carece de educación en general, y hablando de educación usted habrá advertido que el concepto de educación estuvo ausente entre los programas de trabajo primordialmente subrayados por los candidatos, porque de veras son dirigentes que traducen la errancia educativa de nuestro país, personas con escasa formación, el ejercicio del pensamiento está prácticamente ausente en casi todos ellos, se inclinan por las consignas antes que por las ideas y hacen fundamentalmente del autoelogio el recurso primordial de la presentación de sus propias propuestas.
Yo desde mi programa de televisión siempre hago un poco de escuelita, ¿no? Y digo que la columna vertebral de todo es la ética. ¿Dónde está la ética en esta situación? La ética está en la educación, pero la educación no está en las escuelas, no está en las universidades, no está en la convivencia. Pero todo depende de la capacidad que tengamos de advertir y de capitalizar nuestro fracaso. Los países crecen porque capitalizan sus errores, porque son capaces de advertir cuáles son. Lo que yo advierto es que la Argentina, desde el punto de vista ciudadano, está profundamente cansada de la ausencia de políticas de Estado, de políticas públicas y de partidos auténticamente democráticos. Necesitamos que el centrismo vuelva a ocupar en las aspiraciones políticas de los partidos un lugar fundamental. Necesitamos un centro izquierda, una centro derecha que comprendan su recíproca necesidad. No podemos seguir creyendo que quien está a la izquierda del centro está equivocado o quien está a la derecha del centro está equivocado. De ninguna manera. La derecha y la izquierda, cuando convergen en el centro, se complementan y generan más institucionalidad, mejor calidad de diálogo. Así lo demuestran los países más desarrollados. Debiéramos aprender mirando para afuera también, ¿no? Pero si nos dejan. Ahora se viene una ley de radiodifusión. ¿Será por la libertad de expresión? ¿Será combatir aquella de la dictadura militar, gestada en la dictadura militar? ¿O esta seguirá siendo más de lo mismo? Mire, si analizamos las características de intolerancia tan acentuadas al diálogo, al intercambio de ideas que distinguen al expresidente en su comunicación con sus adherentes y con la oposición cuando se dirige a ella, es evidente que la finalidad de esta ley de radiodifusión es contribuir a atenuar los matices y la libertad de expresión que hoy todavía tenemos. El gobierno, o por lo menos el expresidente, para poder ser gobierno, necesita menos diversidad de criterios, más uniformidad de opiniones, más homogeneidad donde debería reinar la diversidad. Es una íntima necesidad que él tiene, que está sentada en un ejercicio muy unilateral y muy personalista del poder, hondamente y perseverantemente cultivado a lo largo de 16 años de ejercer el gobierno de su provincia. No es un hombre que conciba el afianzamiento del sistema institucional como garantía del afianzamiento democrático. Él homologa el desarrollo del progresismo al protagonismo desenfrenado de su persona. Aparte esa codirección del país, ¿no? Que falta de ética también, es de gobernar más que su propia mujer, que es la presidente. No hay duda alguna, demostró que su mujer finalmente representa lo más conservador del espíritu femenino, que es obedecer las directivas de un marido. Pero la forma en que la está instrumentando no es lo más grave es la forma en que, mediante esa instrumentación, está tratando de que el país esté más cerca del siglo XIX que del XXI. Qué pena que nos esté pasando eso con un país tan rico como teníamos y potencialmente rico. Según los analistas del campo, la economía se nos viene muy abajo respecto que el año que viene tendremos que importar vacas, carne de vaca, leche. Mire, el país necesita menos geografía y más ciudadanía, es decir, la extensión de por sí, los recursos naturales no son garantía de desarrollo. Lo que es garantía de desarrollo es la forma en que todos esos recursos son instrumentados por una cultura cívica apropiada. Hoy tenemos al campo, por suerte, habiendo comprendido que su participación política es indispensable, tenemos a la ciudadanía campesina integrando los partidos políticos, habiendo aprendido la lección fundamental, que no son los intereses sectoriales únicamente los que deben orientar su concepción del país, sino una concepción general de la República y de la democracia la que tiene que inspirar la defensa de los intereses del sector. Es muy interesante lo del campo postulándose en estas elecciones, porque realmente, pero también tendría que exceder el campo. Es decir, cada ciudadano argentino debiera apelar al compromiso.
Estoy totalmente de acuerdo. Creo yo que lo ocurrido el año pasado, creo yo que la expresión de disconformidad urbano-rural que tuvo lugar a partir del año pasado con respecto al gobierno y a las disposiciones normativas del gobierno en el Parlamento, pusieron de manifiesto de un modo muy claro que el país está empezando a comprender a través de sus ciudadanos que la participación personal es garantía del afianzamiento colectivo de conductas progresistas y democráticas. ¿Cómo ve el país a partir del 29 de junio? Muy incierto, hasta el 10 de diciembre lo veo muy incierto. Nosotros en verdad no sabemos cómo reaccionará el gobierno en el caso de que los resultados electorales no lo favorezcan y tampoco cómo reaccionará si lo favorecen, aunque es previsible en este segundo caso que la concentración de poder tenderá a ser una meta cada vez más franca. Pero de todas maneras, celebro en las elecciones, o mejor dicho, en el proceso que en ellas desemboca, la irrupción de una conciencia opositora cada vez más clara de la necesidad de alcanzar unidad en las diferencias y de ir formando un pensamiento alternativo a este que, asentado en el presidencialismo, demuestra una honda patología social. Escuchando a Néstor Kirchner en los discursos que da en el conurbano bonaerense, de pronto me llama mucho la atención cómo gasta tiempo o pierde tiempo atacando el periodismo independiente, por ejemplo TN, América 24. Sin embargo, anoche yo reflexionaba viendo en A Dos Voces un panel de voces diferentes, de pluralidad de opinión, y yo digo, pero esto es sano. ¿Qué nos propone él que tanto critica esa pluralidad? Incluso es más, el oficialismo estaba presente. Lo que él propone ya quedó claro desde el momento mismo en que accedió a la presidencia de la República, el monólogo. Pero estamos nosotros, y solo monólogo, genial, Shakespeare. Y solo en algunos momentos. Estamos nosotros para tratar de mostrar que solo la palabra puede ser persuasiva cuando esa persuasión se alcanza a través del intercambio de ideas. Esa es nuestra tarea y esa es nuestra vocación. Santiago Kodoldov, un placer una vez más haber charlado con usted. Bienvenido a nuestra ciudad de Azul y que nos siga iluminando a través de las charlas que brinda en Reflexiones Republicanas. Gracias por este diálogo con ustedes.